Bienvenidos al capítulo número 18 del curso Opciones Financieras desde cero, nivel intermedio. Este será el sexto video de la temática griego de las opciones. Si te has perdido los capítulos anteriores que le dedicamos a la delta, a la tita, a la gama y la vega, te dejaré el link de los mismos en las tarjetas para que puedas darle una mirada en caso de ser necesario. Como habrán notado en la portada de este video, la griega protagonista del día de hoy será la famosa Rho. Como hemos mencionado varias veces en este canal, el precio de la opción financiera, la prima, está directamente relacionado con el movimiento del precio del subyacente, con el tiempo de vida del contrato, con la tasa de interés libre de riesgo y con la volatilidad implícita del subyacente. Es verdad también que de todas estas variables muchas veces solemos descartar o desestimar la tasa de interés libre de riesgo, ya que es un valor que no suele cambiar con frecuencia o no lo suele hacer de un día para otro de forma abrupta. Sin embargo, considero muy importante puedan conocer el marco teórico detrás de esta interesante griega, como así también identificar cuáles son los escenarios del mercado donde la misma toma mayor preponderancia, sobre todo en estos momentos en los que grabo el video, en donde realmente se esperan grandes cambios en la tasa libre de riesgo de los Estados Unidos. Antes de avanzar, te comento que si encontraste este video de forma aleatoria en YouTube y aún eres principiante en el mundo de las opciones financieras, te recomiendo que puedas darle una mirada a mi curso de nivel inicial que te dejaré en el link de las tarjetas. Ahora sí, sin más rodeos, a tomar papel y lápiz y prestar mucha atención. Antes de meternos de lleno en el estudio de Rho, hagamos una revisión rápida de las griegas más importantes. La primera griega que estudiamos en este curso fue la delta, la cual nos ayuda a entender el impacto que genera la variación del precio del subyacente en la prima de una opción. Luego de la delta la tenemos a tita, que nos ayudará a estudiar cómo se degrada el precio de una opción a partir del paso del tiempo. Luego tenemos a vega, la cual está directamente relacionada con la volatilidad implícita del subyacente. Por otro lado, Rho es la griega que nos brinda la sensibilidad del precio de las opciones ante variaciones en la tasa de interés libre de riesgo. En este punto tengo que mencionarles que a todas estas griegas se las conoce como griegas de primer orden y tal vez sean las más conocidas y las más fáciles de entender, pero hay muchas otras de segundo y tercer orden que por ahora no abordaremos en este curso. La única griega de segundo orden que estudiamos de momento es la gama, que en cierta forma y de una manera muy resumida representa la aceleración de la delta respecto del movimiento del precio del subyacente. Ahora que hemos hecho un repaso general de las principales griegas, les propongo que nos enfoquemos exclusivamente en Rho y la estudiemos con mayor grado de rigurosidad. Empecemos como siempre lo hacemos en este canal, bien desde el principio, intentando dar una definición clara de nuestra griega Rho. Entonces, Rho, tomen nota, indica la sensibilidad del precio de una opción financiera ante la variación en la tasa de interés libre de riesgo. Para ser más precisos y de una forma muy simplificada, Rho será la encargada de predecir en cuánto cambiará el precio de una opción financiera si existe un cambio del 1% en la tasa de interés libre de riesgo, tal cual lo intentamos representar en la siguiente gráfica, donde en el eje horizontal se representa el movimiento de la tasa libre de riesgo en porcentual y en el eje vertical el movimiento de la prima. En este caso, cuando la tasa pasa de 1 a 2%, el valor de esta prima teórica pasó de $1 a 1.5 dólares. Es bueno mencionar en este punto que Rho tendrá mayor incidencia en opciones financieras con plazos de vencimiento más largos, como por ejemplo los LIPS, y en contratos que se encuentran más in the money, ya que el impacto de la tasa de interés en estos contratos es más significativa. Si deseamos entender profundamente la definición que acabamos de esbozar, toma mucha relevancia tener un conocimiento pleno de cuál es el significado de la tasa libre de riesgo, cómo se mide y para qué sirve esta tasa de referencia en el mercado. Por lo tanto, intentemos colocar algo de luz al respecto para aquellos inversores que aún no lo tengan del todo claro. Para entender qué significa que una tasa de interés sea libre de riesgo, es necesario comprender primeramente que en los mercados financieros en particular y en cualquier otro tipo de inversión de manera más general,
Los retornos o rendimientos esperados de una inversión puntual siempre están relacionados de forma bastante proporcional al riesgo de éxito o fracaso que tiene dicha inversión. En otras palabras, cuando exista mayor riesgo de que esa inversión salga mal, el retorno esperado o exigido por los inversores deberá ser necesariamente mayor. Esta gráfica parece bastante lógica e intuitiva, pero créanme que a veces un error frecuente que cometen muchos inversores es el de simplemente sentirse atraídos por la posible tasa de retorno que una inversión pueda generarles, pero no ponderan o cuantifican correctamente el riesgo asociado a dicha inversión. Al momento de invertir de forma profesional, nadie debería estar dispuesto a asumir más riesgo por una inversión tipo A si la recompensa esperada de dicha inversión no es mayor que, por ejemplo, otra inversión B que tenga menor riesgo esperado. Esto en el mercado y en las finanzas se lo conoce como coste de oportunidad, y es un primer filtro que se debe aplicar antes de decidir hundir capital en cualquier tipo de inversión. Si bien en la práctica no hay ninguna inversión que sea 100% segura, en esta vida no existe nada que esté totalmente garantizado, también es cierto que existen algunos instrumentos financieros que por el importante respaldo que tienen detrás se los considera como sin riesgo. El mercado asume que no hay ninguna posibilidad de que esa inversión sea impaga. Por lo general, los bonos o deudas de corto plazo que emiten algunos gobiernos de países financieramente sólidos tienen un riesgo extremadamente bajo y por lo tanto son un buen acercamiento a una tasa libre de riesgo. Es bueno mencionar que la tasa de interés libre de riesgo más utilizada a nivel mundial, sobre todo cuando de mercados financieros estamos hablando, suele ser la tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con un plazo de 10 años. Por lo explicado anteriormente y por la propia definición de coste de oportunidad, nadie en su sano juicio debería estar dispuesto a aceptar menor retorno que la tasa libre de riesgo por cualquier otra inversión alternativa en la que desee ingresar, ya que por más segura que esta última sea, nunca se podrá comparar con la seguridad de invertir en un bono de corto plazo de los Estados Unidos. Teniendo un poco más claro el significado de la tasa libre de riesgo, ahora sí estudiemos cómo impactará un movimiento de esta tasa en el precio de cada uno de los tipos de contrato de opción que existen en el mercado. Empecemos por uno de los escenarios posibles, que la tasa libre de riesgo, a la que a partir de ahora denominaremos R minúscula, tenga un aumento de valor en el mercado. Entonces, cuando R suba, lo que pasará fácticamente es que veremos un aumento en el precio de los contratos tipo call. O sea, las primas de las opciones de compra se volverán más caras. Y por pura deducción lógica, podemos decir que la RO de los contratos call tendrá un valor positivo. Como consecuencia directa de este aumento de la tasa de interés, aquellos que tengan comprado un contrato call se verán automáticamente favorecidos, ya que el activo derivado que tienen comprado subirá de valor. Pero en contrapartida, aquel que en ese periodo haya tenido un call vendido en su poder, muy probablemente vea su posición entrar en pérdidas, o al menos tener una reducción en sus ganancias si es que su posición ya estaba en terreno positivo. Ahora, ustedes se podrán preguntar por qué es que el precio de un call debe subir ante la subida de la tasa libre de riesgo. Si bien matemáticamente esto se puede corroborar rápidamente en la fórmula de Black-Scholes, me parece interesante dejarles una breve explicación de lo que realmente acontece en el mercado de forma empírica y que tiene plena concordancia con lo que anticipa la teoría. Quiero aclarar que la explicación que daré a continuación describe perfectamente lo que pasa en contratos de opción sobre acciones, pero si estamos en presencia de otro tipo de subyacentes, como por ejemplo los futuros, la cosa puede cambiar bastante, por lo que si están interesados en saber cómo afecta la RO en contratos sobre futuros, me lo pueden dejar saber en los comentarios. Hecha la aclaración previa pertinente, cuando la tasa libre de riesgo comienza a subir, definitivamente se vuelve más atractiva para muchos inversores, lo cual tiene sentido. Gran parte del capital que estaba alocado en instrumentos de mayor riesgo, como las acciones, empieza a salir de esas posiciones para aprovechar una rentabilidad segura y sin riesgo.
En este contexto, mantener el dinero invertido a una tasa libre de riesgo se convierte en una estrategia más atractiva que usarlo hoy para comprar el activo subyacente. Aquí es donde el famoso coste de oportunidad comienza a actuar de una manera inteligente en el mercado. Y con esa misma lógica, muchos inversores que de todas formas quieran tener exposición al mercado accionario, probablemente elijan hacerlo a través de los contratos call, lo que le permite postergar el uso del capital para adquirir el subyacente en algún momento del futuro. Cuanto mayor sea la tasa de interés, más rentable resulta mantener el dinero invertido a dicha tasa y simplemente esperar comprando contratos call. Por esta razón, en periodos de alza de la tasa de interés, la demanda por contratos call tiende a aumentar, generando como consecuencia directa un aumento de sus precios. Si en verdad la información que estás recibiendo te parece de valor y estás interesado en dominar de forma sólida y consistente el mundo de las opciones financieras, te invito a darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita. De esta forma serás el primero en enterarte cuando suba nuevos videos y también me ayudarás a llegar a más personas con este contenido. Analicemos ahora qué es lo que sucede ante este mismo escenario de aumento de la tasa libre de riesgo, pero en los contratos put, en las opciones de venta. Entonces, cuando R suba, lo que pasará fácticamente es que veremos una caída en el precio de los contratos tipo put. O sea, las primas de las opciones de venta se volverán más baratas y por pura deducción lógica podemos decir que la RO de los contratos put tendrá un valor negativo. Como consecuencia directa de este aumento de la tasa, aquellos que tengan comprado un contrato put se verán automáticamente perjudicados, ya que el activo derivado que tienen comprado caerá de valor. Pero en contrapartida, aquel que en ese periodo haya tenido un put vendido en su poder, muy probablemente vea su posición ganando valor o reduciendo pérdidas. En este momento, ustedes se podrán preguntar por qué es que el precio de un put caerá de valor ante la subida en la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, intentaré dejarles una breve explicación de lo que realmente acontece en el mercado de forma práctica y que tiene plena concordancia con lo que anticipa la teoría. Como ustedes bien saben, comprando un put se tiene el derecho de vender el subyacente a un precio fijado. Dicho de otra forma, la put le da al comprador un seguro contra una posible caída en el precio del subyacente. Pero como es de esperar y como hemos explicado anteriormente, ante la subida en la tasa libre de riesgo, mucho capital saldrá de la renta variable, se irá de las acciones para este otro sector de renta fija que está pagando una tasa más atractiva y sin riesgo. Por lo tanto, no habrá tantos compradores de acciones y como consecuencia tampoco habrá tantos compradores de seguros para estas acciones. Y al haber menos demanda de seguros, menos demanda de puts, lógicamente los precios deberán bajar. Estudiemos ahora cómo impactará la baja en la tasa libre de riesgo sobre el valor de los contratos de opción. Y sin ánimos de anticiparme a las conclusiones, podrán imaginar que el impacto en la baja será el opuesto al que generaba una subida en dicha tasa. Por lo tanto, iremos un poco más rápido y directo al punto. Para el caso de los contratos call, cuando R baje, lo que pasará fácticamente es que veremos una caída en el precio de los contratos tipo call. O sea, las primas de las opciones de compra se volverán más baratas. Y si bien el valor de RO en los contratos call continúa siendo positivo, este deberá restarse a la prima del contrato cuando R baje. Automáticamente deducimos que las posiciones compradas se verán perjudicadas y en contrapartida, aquellos que tengan vendido un call serán beneficiados ante la caída en la tasa. Para el caso de los contratos puts, cuando R baje, veremos una subida en el precio de estos contratos. O sea, las primas de las opciones de venta se volverán más caras. Y si bien el valor de RO en los contratos puts continúa siendo negativo, al estar afectado por una tasa de interés negativa, ya que ésta ha bajado, el valor de RO se terminará sumando de forma absoluta al precio de la prima. Automáticamente deducimos que la posición comprada se verá beneficiada y en contrapartida aquellos que tengan vendido un put se verán perjudicados ante la caída en la tasa libre de riesgo. Con un marco teórico un poco más claro, ahora les propongo estudiar algunos ejemplos prácticos para entender la mecánica del movimiento de la prima y terminar de fijar cómo impacta de forma concreta la griega RO sobre las opciones.
Supongamos que compramos al mismo tiempo un contrato call y un contrato put de la misma empresa, a la que para este ejercicio llamaremos empresa ABC, y que está cotizando a un precio spot de mercado de $100 por acción. Para simplificar el ejercicio, vamos a suponer que al momento de la compra, tanto el call como el put valen exactamente lo mismo, tienen una prima inicial de mercado de $10 cada una. Y el valor que nuestro broker nos muestra de RO para ambos contratos será de 8.9 para el contrato call y menos 8.9 para el caso del contrato put. En el primer ejemplo calcularemos cómo se moverá la prima cuando la tasa de interés libre de riesgo se mueva 1% hacia arriba. Entonces, para calcular el nuevo valor de la prima será bastante sencillo. Debemos afectar el valor de la RO multiplicado por el movimiento de la tasa, que en este ejemplo será de 0.01 positivo. Y el resultado de esta operación nos dará la cantidad de dinero que debemos adicionar o restar respectivamente a cada uno de los contratos. Como resultado final obtendremos que ante la subida de 1% en la tasa libre de riesgo, el valor del call subirá hasta los 10,089, mientras que el contrato put bajará de precio hasta los $9.911. Hagamos ahora un segundo ejemplo con los mismos datos de entrada, pero en este caso vamos a suponer que tenemos una caída del 1% en la tasa de interés libre de riesgo. Entonces nuevamente afectamos la RO de cada contrato por el movimiento de la tasa, que en este caso será 0.01 negativo. Y el resultado de esta operación nos dará la cantidad de dinero que debemos adicionar o restar respectivamente en cada uno de los contratos. Como resultado final obtendremos que ante la caída de 1% en la tasa libre de riesgo, el valor del call bajará hasta los $9.911, mientras que el contrato put subirá de precio hasta los $10.089. Para finalizar, me gustaría dejarles de forma muy resumida algunos escenarios de los mercados financieros en los cuales los operadores de opciones deberán prestar especial atención a la griega RO, ya que ésta tomará relevancia absoluta en el movimiento de las primas de los contratos. Escenario número 1. Cuando nos enfrentemos a grandes cambios en la tasa de interés. Cuando hay grandes cambios en la tasa de referencia, ya sea debido a decisiones de políticas monetarias, eventos económicos o cambios en las expectativas del mercado, sin lugar a dudas las primas de las opciones se verán fuertemente alteradas. Si bien en países con robustez económica esto no ocurriría con frecuencia, las tasas libres de riesgo no suelen tener cambios abruptos de valores. También es verdad que en los mercados emergentes la cosa puede ser muy distinta. Estamos expuestos a estos posibles cambios drásticos. Y para dejarles un ejemplo concreto, en el año 2024 la tasa del Banco Central de la República Argentina pasó de más de 100 puntos a menos de 30 en menos de 12 meses. Podrán imaginar que esto definitivamente tuvo un impacto importante en las primas de las opciones que se negocian en el mercado local de este país. Escenario número 2. Opciones de largo plazo. Cuando estemos operando con opciones con vencimientos a largo plazo, como por ejemplo los LIPS, debemos tener especial cuidado, ya que estas opciones tienden a ser más sensibles a los cambios de la tasa de interés. Dicho en otras palabras, el valor de la RO siempre será mayor mientras más lejana sea la fecha de expiración. Y adicional a esto, mientras más ITM esté en estos contratos, mayor aún será la afectación ante un cambio en la tasa de interés. Escenario número 3. Contratos de opción sobre bonos. Las opciones que están vinculadas a bonos o instrumentos financieros con flujo de efectivo futuro dependen en gran medida de la tasa de interés. La RO se vuelve especialmente importante en estos casos, ya que con un cambio en la tasa de interés puede afectar significativamente el valor presente de los flujos de efectivo futuros. Escenario número 4. Estrategias de cobertura de tasas de interés. Está más que claro que un cambio en la tasa de interés libre de riesgo no solo tendrá un impacto en las opciones, sino que lo hará en todos los instrumentos financieros del mercado. Por lo tanto, muchos inversores utilizan las opciones como parte de estrategia de cobertura para protegerse contra cambios de la tasa de interés. Por lo tanto, estos inversores deberán estar atentos a la RO para comprender cómo esas opciones pueden ayudar a mitigar el riesgo asociado con el movimiento en las tasas.
Una vez más, hemos llegado al final de un importante video donde hicimos un estudio profundo de nuestra quinta y última griega que veremos en este curso, la Rho. Recuerda, como siempre, si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarla en la sección de los comentarios. También puedes escribirnos al correo que aparece en la descripción del video y procuraremos responderte a la brevedad. Gracias por mirar el video. Te invito a ver el próximo capítulo.